El teléfono sonó a las 3 de la tarde de un martes de enero. Un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo en mi pecho me dijo que levantara el auricular. Del otro lado, una voz de mujer, profesional pero emocionada, me preguntó si yo era Ana Mercedes Lugo, madre de José Miguel Lugo, desaparecido en marzo de 1998. El mundo se detuvo. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi suelto el teléfono. 27 años. 27 años esperando esa llamada. La mujer, una trabajadora social llamada doctora Patricia Rojas, me dijo las palabras que había soñado escuchar durante más de 2 décadas, pero que ya casi no me atrevía a imaginar. Señora Ana, creemos que encontramos a su hijo. Está vivo. Las rodillas se me doblaron. Me senté en el piso de la cocina, en ese mismo lugar donde miles de veces había llorado su ausencia, donde había esperado que algún día cruzara la puerta, diciendo que todo había sido un malentendido. Mi hermana María Teresa, que estaba visitándome ese día, corrió hacia mí al verme desplomada. El teléfono cayó de mis manos. Ella lo recogió. Siguió escuchando lo que la doctora decía. Yo solo podía respirar entrecortado, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Después de toda una vida buscando, después de recorrer cada rincón de Venezuela, después de dar mi historia en periódicos y televisión, después de unirme a grupos de madres buscadoras, después de mantener su cuarto exactamente como lo dejó aquella mañana de marzo. Finalmente tenía una respuesta. Pero para entender lo que significó ese momento, para entender por qué me derrumbé en el piso de mi cocina, como si me hubieran arrancado el alma y me la hubieran devuelto al mismo tiempo, tengo que llevarlos conmigo a esa mañana de hace 27 años. Tengo que contarles cómo un simple encargo de comprar pan se convirtió en la pesadilla más larga que una madre puede vivir. Tengo que explicarles quién era yo antes de ese día y en quién me convertí después. Mi nombre es Ana Mercedes Lugo, tengo 74 años, y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo y cómo, contra todo pronóstico, lo volví a encontrar después de casi 3 décadas. Pero antes de continuar con esta historia que me ha costado tanto dolor y tantas lágrimas, necesito pedirles algo. Si están escuchando esto, si llegaron hasta aquí, les pido de corazón que me ayuden a compartir este mensaje con más personas. Hay miles de madres como yo que siguen buscando a sus hijos desaparecidos, que necesitan saber que no están solas, que nunca deben perder la esperanza. Suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse estas historias reales que necesitan ser contadas. Denle like a este video si creen que las historias de madres buscadoras merecen ser escuchadas. Y por favor, déjenme un comentario contándome de qué país o ciudad están escuchando esto, y si conocen alguna historia similar. Su apoyo no solo me ayuda a mí a contar mi historia, sino que ayuda a que este canal crezca y pueda llegar a más personas, a más madres, que necesitan saber que los milagros sí existen, que nunca es tarde para encontrar respuestas. Cada like, cada comentario, cada suscripción hace que estas historias lleguen más lejos. Gracias de todo corazón por estar aquí, por escucharme, por ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la esperanza. Todo comenzó mucho antes de aquella mañana de marzo. Para entender mi historia tienen que conocer quién era yo, de dónde venía y cómo la vida me había preparado, sin saberlo, para la prueba más difícil que enfrentaría. Nací en 1951 en San Carlos, Cojedes, Venezuela. San Carlos es una ciudad pequeña, de esas donde todos se conocen, donde las tardes son calurosas y el ritmo de vida es tranquilo. Crecí en una familia humilde. Mi papá, Ramón Lugo, trabajaba en el campo, sembrando yuca y maíz. Mi mamá, Esperanza, se dedicaba a la casa y a criar a nosotros 6 hermanos. Yo era la tercera de 6, con 2 hermanos mayores y 3 menores. La vida en San Carlos durante mi infancia fue sencilla pero feliz. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba lo necesario. Recuerdo las tardes jugando en el patio de tierra de nuestra casa,
el olor a sancocho que mi mamá preparaba los domingos, las noches donde toda la familia se sentaba en el corredor a conversar mientras los grillos cantaban. Mi papá era un hombre serio pero justo, de pocas palabras, pero de grandes enseñanzas. Mi mamá era el corazón de la casa, siempre con una sonrisa, siempre encontrando la manera de estirar el poco dinero que teníamos para que todos comiéramos bien. Estudié hasta 6º grado nada más. En aquellos tiempos, para las niñas de familias humildes, seguir estudiando no era una prioridad. Se esperaba que nos casáramos jóvenes y formáramos nuestra propia familia. Y así fue. A los 18 años conocí a Rafael Lugo, un hombre trabajador que tenía un pequeño taller mecánico en San Carlos. Rafael era 6 años mayor que yo, moreno, de brazos fuertes por el trabajo, con una sonrisa que me conquistó desde el primer momento. Nos casamos en 1970, cuando yo tenía 19 años. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo, con una fiesta en casa de mis papás, donde no faltó la música, el sancocho y el ron. Rafael y yo nos instalamos en una casita modesta en las afueras de San Carlos. No era gran cosa. 2 habitaciones, una sala pequeña, cocina y baño. Pero era nuestra. Rafael trabajaba desde temprano en su taller, reparando carros y motos de la gente del pueblo. Yo me dedicaba a la casa y ayudaba a mi mamá en lo que podía. La vida era tranquila, sin lujos, pero con amor. En 1971 nació nuestra primera hija, Carolina. Fue una niña hermosa, de ojos grandes y risa fácil. 2 años después llegó Andrés, un niño inquieto y curioso. Y en 1979, cuando yo tenía 28 años, nació José Miguel. José Miguel llegó al mundo un domingo de abril, en el pequeño hospital de San Carlos. Fue un parto difícil, más complicado que los anteriores. Estuve en trabajo de parto casi 20 horas, pero cuando finalmente lo tuve en mis brazos, todo el dolor se esfumó. Era un bebé gordito, de cachetes rosados, con una mata de pelo negro y unos ojos que parecían verlo todo con curiosidad. Desde pequeño José Miguel fue especial. No sé cómo explicarlo, pero había algo en él, una luz particular. Era un niño dulce, cariñoso, siempre pegado a mí. Carolina y Andrés eran más independientes, pero José Miguel era mi sombra. A donde yo iba, él iba detrás. Crecimos como familia en esa casita de San Carlos. Rafael trabajaba duro para mantenernos. Yo, además de cuidar la casa y los niños, empecé a vender arepas en el mercado del pueblo para ayudar con los gastos. Me levantaba a las 4 de la mañana a preparar la masa, a hacer las arepas, a empacarlas. A las 6 ya estaba en mi puesto del mercado, vendiendo arepas con queso, con carne mechada, con lo que los clientes pidieran. Era un trabajo duro, pero me gustaba. Me gustaba la independencia de ganar mi propio dinero. Me gustaba conversar con la gente. Me gustaba sentirme útil más allá de las paredes de mi casa. Los años pasaron. Carolina creció y a los 18 se casó con un muchacho del pueblo. Se fueron a vivir a Maracay. Andrés terminó la secundaria y consiguió trabajo en una ferretería de San Carlos. Y José Miguel, mi José Miguel, creció convirtiéndose en un joven apuesto, alto, de piel morena clara, con el pelo negro lacio de su papá y mis ojos café. Era un muchacho trabajador, responsable. Terminó el bachillerato en 1997 y empezó a ayudar a su papá en el taller mecánico. Tenía planes de estudiar ingeniería mecánica en la universidad, pero primero quería ahorrar algo de dinero trabajando. Pero en 1995, cuando José Miguel tenía 16 años, la tragedia tocó nuestra puerta por primera vez. Rafael, mi esposo, mi compañero de 25 años, murió. Fue repentino, un infarto fulminante mientras trabajaba en el taller. Tenía apenas 51 años. El mundo se me vino abajo. De un día para otro me quedé viuda, con un hijo todavía adolescente que dependía de mí. Carolina ya estaba casada y Andrés trabajaba, pero José Miguel aún estudiaba.
La pérdida de Rafael nos destrozó a todos, pero especialmente a José Miguel, que era muy apegado a su papá. Tuvimos que vender el taller mecánico para pagar deudas y gastos del funeral. Con el poco dinero que quedó, logré mantener la casa y aumenté mi negocio de arepas. José Miguel, a pesar de su dolor, se volvió el hombre de la casa. Me ayudaba en todo, cargaba las cosas pesadas, me acompañaba al mercado cuando podía. Nuestra relación se hizo aún más estrecha después de la muerte de Rafael. Éramos solo nosotros dos en esa casa, cuidándonos el uno al otro. Para 1998, 3 años después de quedar viuda, yo tenía 47 años y José Miguel 19. Habíamos encontrado una nueva normalidad. Él trabajaba ocasionalmente ayudando en otros talleres mecánicos del pueblo. Hacía algunos trabajos de soldadura, de reparaciones. Yo seguía con mis arepas en el mercado. No nos sobraba nada, pero comíamos todos los días y teníamos un techo sobre nuestras cabezas. José Miguel hablaba de ahorrar para entrar a la universidad en el próximo año. Yo lo apoyaba en todo. Él era mi orgullo, mi razón de seguir adelante después de perder a Rafael. Nuestra rutina era simple. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba las arepas, me iba al mercado. José Miguel se levantaba alrededor de las 7, desayunaba lo que le dejaba preparado y salía a buscar trabajo o a hacer los encargos que le hubieran salido. Por las tardes, cuando yo regresaba del mercado, comíamos juntos y conversábamos sobre nuestro día. Las noches las pasábamos viendo televisión o simplemente charlando en el corredor de la casa, donde corría una brisa fresca que aliviaba el calor del día. Era una vida tranquila, sin grandes emociones, pero éramos felices a nuestra manera. Nunca imaginé que esa tranquilidad estaba a punto de terminar de la forma más devastadora. En San Carlos, como en cualquier pueblo pequeño de Venezuela, la comunidad era cerrada. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Las noticias corrían rápido, los chismes más rápido todavía. Yo era conocida en el mercado. Tenía clientas fieles que venían específicamente a comprarme mis arepas. Éramos una familia respetada, trabajadora, sin problemas con nadie. José Miguel era un muchacho querido en el pueblo, educado, respetuoso, siempre dispuesto a ayudar. Las señoras del mercado me decían que había criado un buen hijo, que era un orgullo. Yo asentía con satisfacción, porque era verdad. Después de perder a Rafael, José Miguel se había convertido no solo en mi hijo, sino en mi compañero, mi apoyo, mi razón de levantarme cada mañana. Mi hermana María Teresa, 2 años menor que yo, vivía también en San Carlos con su familia. Siempre fuimos muy unidas. Después de la muerte de Rafael, ella se volvió aún más cercana, visitándome seguido, apoyándome en los momentos difíciles. Sus hijos ya eran grandes también, y José Miguel era muy unido a sus primos. Los fines de semana a veces nos reuníamos en su casa, o en la mía, compartíamos comida, contábamos historias, nos reíamos. Esos momentos de familia eran mi refugio, mi lugar seguro en un mundo que a veces parecía demasiado duro. Marzo de 1998 llegó como cualquier otro mes. El clima estaba cálido, típico de esa época del año en Cojedes. Los días transcurrían con la misma rutina de siempre. Yo en el mercado desde temprano, José Miguel buscando trabajos, las tardes juntos en casa. No había nada que presagiara lo que estaba por venir. No hubo señales, no hubo advertencias. La vida simplemente seguía su curso normal, cotidiano, predecible. Hasta aquella mañana del martes 19 de marzo. Esa mañana me levanté como siempre a las 4. La casa estaba oscura y en silencio. Encendí la luz de la cocina y empecé mi rutina. Preparé la masa para las arepas, calenté el budare, empecé a hacer las primeras mientras el café se colaba. El olor a maíz recién hecho llenaba la cocina. Era un olor reconfortante, familiar, el mismo de todos los días. Preparé unas 20 arepas. Las empaqué en bolsas de papel, las puse en mi canasta. A las 5:30 salí de casa rumbo al mercado. José Miguel todavía dormía.
Él se levantaba más tarde, alrededor de las 7. El mercado estaba comenzando a llenarse cuando llegué. Armé mi puesto, saqué mis arepas, preparé todo para empezar a vender. Los primeros clientes no tardaron en llegar. Doña Lucía, que siempre me compraba 2 arepas con queso. Don Pedro, que prefería las de carne mechada. La rutina de cada mañana. Vendí, conversé, atendí. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Alrededor de las 11 de la mañana ya había vendido casi todo. Me quedaban solo unas pocas arepas. Decidí que era buen momento para cerrar e irme a casa a preparar el almuerzo. Pero antes de irme, me di cuenta de que no tenía pan en casa. Se me había olvidado comprar el día anterior. José Miguel siempre desayunaba pan con mantequilla y café. Era su desayuno favorito. Como yo ya estaba en el mercado, podía comprar ahí. Pero recordé que la panadería cerca de nuestra casa, La Espiga Dorada, tenía un pan más fresco y mejor. Además quedaba de camino, pero llevaba la canasta con las pocas arepas que me quedaban, mi monedero, mis cosas. Decidí que sería más fácil pasar rápido por casa, dejar todo, y después mandar a José Miguel a La Espiga Dorada por el pan, mientras yo preparaba el almuerzo. Llegué a casa alrededor de las 11:30. José Miguel estaba despierto, recién bañado, con el pelo todavía húmedo, poniéndose una camisa blanca. Me dijo que le habían llamado para un trabajo pequeño en la tarde. Ayudar a instalar una cerca en casa de don Armando, un vecino que vivía a unas cuadras. Le pagarían algo de dinero. Yo me alegré. Cada peso que entraba a la casa ayudaba. Le dije que primero almorzáramos tranquilos y que después podía irse a su trabajo. Empecé a preparar el almuerzo. Iban a hacer arroz, caraotas negras y carne guisada que había dejado preparada desde el día anterior. Puse el arroz a cocinar, calenté las caraotas, puse la carne en la estufa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía el pan para el siguiente día. Miré a José Miguel, que estaba sentado en la sala escuchando música en el radio, y le dije que fuera rápido a La Espiga Dorada a comprar 2 panes. Él se levantó de inmediato, siempre dispuesto a ayudar. Le di un billete de 500 bolívares. Me dijo que regresaba en 15 minutos. La panadería estaba solo a 5 cuadras de casa, literalmente a la vuelta. Era imposible que tardara más de 20 minutos entre ir, comprar y regresar. José Miguel salió de casa a las 12 del mediodía exactas. Lo recuerdo porque el reloj de la cocina marcaba las 12 en punto cuando escuché la puerta cerrarse. Yo seguí en la cocina, revolviendo la carne, vigilando que el arroz no se pegara. Pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A los 25 minutos empecé a extrañarme. ¿Por qué tardaba tanto? La panadería estaba a nada de distancia. Quizás había fila. Pensé, quizás se había encontrado con algún conocido y se había puesto a conversar. José Miguel era así, sociable. Le gustaba platicar con la gente. Seguí cocinando, aunque ya con un pequeño nerviosismo en el estómago. A los 30 minutos, apagué la estufa. El almuerzo ya estaba listo. José Miguel no aparecía. Salí al corredor de la casa y miré hacia la calle, esperando verlo llegar en cualquier momento. La calle estaba vacía, solo el calor del mediodía haciendo vibrar el pavimento. 35 minutos, 40 minutos. El nerviosismo se convirtió en preocupación. Esto no era normal. Algo no estaba bien. A los 45 minutos, decidí caminar hacia La Espiga Dorada yo misma. Quizás le había pasado algo. Quizás se había caído. Quizás necesitaba ayuda. Caminé rápido por las 5 cuadras que separaban mi casa de la panadería. Mi corazón latía fuerte. Cuando llegué a La Espiga Dorada, entré y pregunté por José Miguel. La muchacha que atendía me dijo que no había visto a ningún muchacho con esas características. Pero quizás no se había fijado. Quizás había venido cuando ella estaba en la parte de atrás. Le pregunté al panadero, don Julio, un señor mayor que conocía a José Miguel desde niño. Don Julio negó con la cabeza.
José Miguel no había entrado a la panadería ese día. Estaba seguro. El mundo empezó a girar. Si José Miguel no había llegado a la panadería, entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué había pasado en esas 5 cuadras? Salí de la Espiga Dorada casi corriendo. Recorrí el camino de regreso a casa mirando a todos lados, preguntando a la gente que veía en la calle si habían visto a un muchacho alto, moreno claro, con camisa blanca. Nadie había visto nada. Llegué a casa con las manos temblando. Ya había pasado 1 hora desde que José Miguel salió. 1 hora. Para un trayecto de 10 minutos. Llamé a María Teresa. Le expliqué lo que estaba pasando. Ella me dijo que me calmara, que seguramente había una explicación lógica. Que quizás José Miguel se había encontrado con algún amigo y se había ido con él hacia algún lado. Que quizás había olvidado el encargo del pan y se había ido directo al trabajo con don Armando. Llamé a don Armando. Me dijo que no, que José Miguel no había llegado, que lo estaba esperando pero que no había señas de él. La preocupación se convirtió en pánico. Algo estaba mal, algo estaba muy mal. Las horas siguientes fueron una nebulosa de desesperación. Llamé a todos los conocidos de José Miguel, a sus primos, a sus amigos del pueblo, a cualquiera que se me ocurriera. Nadie lo había visto desde la mañana. María Teresa llegó a mi casa. Juntas empezamos a recorrer el pueblo, preguntando, buscando. Fuimos a la plaza, al parque, al malecón del río. Nada. José Miguel parecía haberse evanecido en el aire. A las 5 de la tarde, cuando ya había oscurecido y él llevaba 5 horas desaparecido, fui a la comisaría de San Carlos a poner una denuncia. El oficial de turno, un hombre joven de unos 30 años, tomó mi declaración con cara de aburrimiento. Me preguntó la edad de José Miguel, 19 años. Le dije. El oficial suspiró. Me dijo que legalmente José Miguel era mayor de edad, que probablemente se había ido con alguna novia, que aparecería en 1 o 2 días. Que los muchachos de esa edad hacen esas cosas. Yo insistí que mi hijo no era así, que algo le había pasado, que necesitaba que lo buscaran. El oficial me dijo que tenían que pasar 48 horas para considerar oficialmente a alguien como desaparecido, que regresara en 2 días si no aparecía. Me fui de la comisaría sintiéndome impotente, enojada, desesperada. Esa primera noche sin José Miguel fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Me quedé despierta en la sala, esperando escuchar la puerta, esperando que en cualquier momento él entrara con alguna explicación. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Cada carro que pasaba me hacía correr a la ventana. Pero José Miguel no llegó. El amanecer llegó y él seguía sin aparecer. María Teresa se quedó conmigo esa noche, durmiéndose en el sofá, despertándose cada vez que yo me movía. Ninguna de las dos dijo lo que estábamos pensando, que quizás algo terrible le había pasado a José Miguel. El segundo día fue igual de desesperante. Seguimos buscando, preguntando. Pusimos avisos en postes, en tiendas, en la iglesia, con una foto de José Miguel y mi número de teléfono. Desaparecido. José Miguel Lugo, 19 años. Visto por última vez el 19 de marzo saliendo de su casa. El teléfono no sonó con ninguna pista. Al tercer día, cumplidas las 48 horas, regresé a la comisaría. Esta vez me tomaron más en serio. Abrieron una investigación formal. Tomaron la foto de José Miguel, hicieron copias, dijeron que la distribuirían. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. No había rastro de José Miguel. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. La policía investigó, pero no encontraron nada. Sin cuerpo, sin testigos, sin pistas. José Miguel simplemente había desaparecido entre mi casa y la panadería, en pleno día, en un pueblo pequeño donde supuestamente todos nos conocíamos y nos cuidábamos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien desaparecer así, sin dejar rastro? Mi vida se convirtió en una búsqueda constante. Cada mañana me despertaba pensando en dónde podría estar José Miguel. Cada noche me acostaba llorando su ausencia.
Dejé de vender arepas en el mercado. No podía concentrarme, no podía funcionar. María Teresa y mis otros hermanos me ayudaban económicamente para que pudiera sobrevivir. Pero el dinero no me importaba. Lo único que me importaba era encontrar a mi hijo. Empecé a visitar hospitales, no solo en San Carlos, sino en toda Venezuela. Maracay, Valencia, Caracas, pensando que quizás había tenido un accidente, que había perdido la memoria, que estaba en algún hospital sin identificación. Visité morgues, mirando cuerpos de jóvenes no identificados, rezando para que ninguno fuera José Miguel, pero al mismo tiempo necesitando saber. Era una tortura constante. Cada cuerpo que veía y que no era él me daba un alivio temporal, pero también más preguntas. Si no estaba muerto, ¿dónde estaba? Los primeros 6 meses fueron los más intensos de la búsqueda. Después, la policía empezó a perder interés. El caso se fue enfriando. Me dijeron que sin nuevas pistas, no había mucho más que pudieran hacer. Que probablemente José Miguel se había ido del país, o que alguien lo había secuestrado y ya no estaba vivo. Esas palabras me partieron el corazón, pero yo no podía aceptarlas. Una madre sabe, una madre siente. Y yo sentía, en lo profundo de mi ser, que José Miguel estaba vivo en algún lugar. No podía explicarlo, no podía probarlo, pero lo sabía. La vida después de la desaparición de José Miguel fue como vivir en un limbo constante. Los días pasaban, pero yo estaba atrapada en ese 19 de marzo de 1998. El mundo seguía girando, la gente seguía con sus vidas, pero yo estaba paralizada en el tiempo. Mantuve su habitación exactamente como la dejó. Su cama tendida, su ropa en el armario, sus zapatos junto a la puerta. Había una camisa de él colgada en una silla, la que se había quitado antes de ponerse la camisa blanca ese día. Esa camisa estuvo colgada en esa silla durante 27 años. Nunca la moví. Al principio mucha gente del pueblo me apoyó. Organizaron búsquedas, pusieron carteles, corrieron la voz. Pero conforme pasaban los meses y no había noticias, la gente empezó a cansarse. Empezaron a decirme que tenía que aceptar la realidad, que tenía que seguir adelante con mi vida. Algunos incluso me sugirieron que hiciera un funeral simbólico, que cerrara ese capítulo. Me enojaba tanto cuando me decían eso. ¿Cómo podía cerrar un capítulo cuando no sabía el final? ¿Cómo podía hacer un funeral sin un cuerpo? ¿Cómo podía seguir adelante sin saber si mi hijo estaba vivo o muerto? María Teresa nunca dejó de apoyarme, incluso cuando todos los demás habían seguido adelante. Ella venía a mi casa casi todos los días, se aseguraba de que estuviera comiendo, de que no me estuviera descuidando. Porque había momentos, muchos momentos, en los que no quería comer, no quería bañarme, no quería hacer nada más que quedarme en la cama llorando. El dolor de no saber era peor que si me hubieran dicho que estaba muerto. Al menos con la muerte hay un cierre, hay un proceso de duelo. Pero esto era un duelo sin fin, una herida que nunca cerraba, que seguía sangrando año tras año. En el año 2000, 2 años después de la desaparición, conocí a otras madres que estaban en mi misma situación. Había un grupo en Maracay de madres con hijos desaparecidos. Nos reuníamos una vez al mes a compartir nuestras historias, a apoyarnos mutuamente, a planear estrategias de búsqueda. Era reconfortante saber que no estaba sola, que había otras mujeres que entendían exactamente lo que yo sentía. Juntas organizamos marchas, protestas, ruedas de prensa. Pedíamos que el gobierno nos ayudara, que las autoridades tomaran más en serio los casos de personas desaparecidas. Conocí a Rosa, una señora de Maracay cuyo hijo había desaparecido en 1996. A Marta, cuya hija había desaparecido camino a la universidad. A Carmen, cuyo esposo salió a trabajar un día y nunca regresó. Cada una tenía su historia, su dolor, su búsqueda incansable. Nos convertimos en hermanas de dolor. Nos turnábamos para ir a las oficinas del gobierno, para hacer llamadas, para seguir cualquier pista que apareciera,
No solo de nuestros propios familiares, sino de los de todas. Si alguien escuchaba algo sobre algún joven desaparecido, aunque no fuera el suyo, lo reportaba. Nos habíamos convertido en una red de madres buscadoras. En el 2003, 5 años después de la desaparición, di una entrevista en un programa de televisión nacional. Era un programa que se dedicaba a casos de personas desaparecidas. Conté mi historia, mostré fotos de José Miguel, di los detalles de su desaparición. Supliqué a cualquiera que tuviera información que se comunicara conmigo. El programa se transmitió un jueves por la noche. Recibí unas 40 llamadas en los días siguientes. Algunas eran de gente ofreciendo apoyo y palabras de aliento. Otras eran pistas falsas, gente que creía haber visto a alguien parecido a José Miguel, pero que resultaban no ser él. Una señora incluso me llamó diciendo que era vidente y que había tenido una visión de mi hijo en un lugar específico. Fui a ese lugar. No había nada. Cada pista falsa era como abrir una herida que apenas estaba sanando. Cada vez que el teléfono sonaba y pensaba que podría ser una noticia de José Miguel, mi corazón se aceleraba. Y cada vez que resultaba ser nada, me hundía un poco más en la desesperanza. Era una montaña rusa emocional constante, pero no podía dejar de intentar. No podía dejar de buscar, porque mientras hubiera una posibilidad, aunque fuera mínima, de que estuviera vivo, yo tenía que seguir. A medida que pasaban los años, hubo momentos específicos que fueron particularmente dolorosos. El primer cumpleaños de José Miguel después de su desaparición fue devastador. 20 años. Y yo sin saber dónde estaba. Preparé su comida favorita, mondongo, aunque sabía que no iba a venir a comerlo. Puse la mesa para 2. Me senté frente al plato vacío y lloré durante horas. María Teresa vino y me encontró así. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba. Las Navidades eran una tortura. Ver a las familias reunidas, celebrando, mientras yo tenía ese asiento vacío en mi mesa. El primer año armé el arbolito de Navidad como siempre lo hacíamos, pensando que quizás José Miguel regresaría para Navidad, y yo quería que todo estuviera listo. Pero no regresó. El segundo año no armé árbol. No había nada que celebrar. María Teresa insistía en que pasara las Navidades con ella y su familia, pero yo no podía. No podía fingir alegría cuando mi corazón estaba roto. Su habitación se convirtió en mi santuario. Pasaba horas ahí sentada, mirando sus cosas, tocando su ropa, tratando de sentir su presencia. Había una foto de él en el buró, tomada unos meses antes de desaparecer. Estaba sonriendo, con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. A veces le hablaba a esa foto, le contaba sobre mi día, le decía cuánto lo extrañaba, le suplicaba que encontrara la manera de volver a casa. Sé que suena como locura, pero era mi forma de mantenerlo vivo, de mantener nuestra conexión. En el 2007, 9 años después de su desaparición, hubo un momento en el que estuve a punto de rendirme. Carolina, mi hija, había insistido en que fuera a terapia psicológica. Finalmente acepté. La psicóloga, una mujer amable llamada doctora Beatriz, me dijo que necesitaba aprender a soltar, que estaba consumiendo mi vida en una búsqueda que quizás nunca tendría respuesta, que necesitaba permitirme vivir de nuevo. Sus palabras me enojaron. ¿Cómo podía vivir cuando no sabía si mi hijo estaba vivo? ¿Cómo podía soltar cuando nunca había tenido un cierre? Pero hubo un momento, sentada en su consultorio, en el que me vi a mí misma desde afuera. Tenía 56 años. Había pasado 9 años de mi vida en una búsqueda que parecía no tener fin. Había descuidado mi salud, mis otros hijos, mi propia vida. Me di cuenta de que si no encontraba alguna forma de balancear mi dolor con mi supervivencia, iba a morir de tristeza. Y si yo moría, ¿quién seguiría buscando a José Miguel? Nadie más lo haría con la intensidad que yo lo hacía. Entonces, aunque me dolió hasta el alma, decidí que tenía que encontrar una manera de vivir mientras seguía buscando.
Empecé de nuevo a vender mis arepas, no en el mercado como antes, sino desde mi casa. Los vecinos venían a comprarme. Era una forma de tener algo de ingresos y de mantener mi mente ocupada. Me uní más activamente al grupo de madres buscadoras, no solo yendo a las reuniones, sino ayudando a organizarlas. Participé en cada marcha, en cada protesta. Mi historia se volvió conocida en el ámbito de personas desaparecidas en Venezuela. Me entrevistaron en periódicos, en radio, en televisión múltiples veces a lo largo de los años. Cada vez contaba mi historia, esperando que alguien, en algún lugar, tuviera alguna información. Pero incluso mientras intentaba vivir, había señales constantes que me recordaban lo que había perdido. Veía a jóvenes de la edad que tendría José Miguel, y me imaginaba cómo se vería él. Escuchaba su música favorita y me quebraba. Olía su ropa de vez en cuando, aunque con los años el olor a él se fue desvaneciendo, hasta que solo quedó el olor a viejo, a tiempo pasado. Hubo noches en las que soñaba con él, sueños tan vívidos que al despertar me convencía de que había sido real, de que José Miguel había estado ahí conmigo, pero después abría los ojos y la realidad caía sobre mí como una losa. En el 2010, 12 años después de la desaparición, algo cambió en mí. No sé si fue cansancio, resignación o simplemente el peso de todos esos años. Empecé a pensar que quizás nunca sabría qué le pasó a José Miguel, que quizás tendría que vivir el resto de mi vida con esa pregunta sin respuesta. No significaba que dejaba de buscarlo, pero acepté que la respuesta podría no llegar nunca. Fue un cambio mental difícil, pero necesario para mi supervivencia emocional. Carolina y Andrés me visitaban más seguido, preocupados por mí. Ambos tenían sus propias familias, sus propias vidas. Carolina tenía 3 hijos para entonces. Andrés se había casado y tenía 2. Yo era abuela, pero ese papel que debería haberme llenado de alegría estaba manchado por la ausencia constante de José Miguel. Mis nietos me preguntaban por el tío José Miguel. Habían visto sus fotos, habían escuchado las historias. Les contaba sobre él como si estuviera de viaje, como si fuera a regresar en cualquier momento. Los años del 2010 al 2020 pasaron en una nebulosa. Seguí con mis rutinas. Vendía arepas, iba a las reuniones de madres buscadoras, participaba en las marchas anuales por los desaparecidos. Mi salud empezó a deteriorarse. Desarrollé presión alta, problemas en las rodillas, insomnio crónico. El doctor me decía que mi cuerpo estaba pagando el precio del estrés y el dolor acumulados durante tantos años. Me recetó pastillas para dormir, para la presión, para el dolor. Mi botiquín se llenó de medicamentos, pero ninguno podía curar el dolor real que sentía. En el 2020 llegó la pandemia. El mundo se detuvo. Las marchas se cancelaron, las reuniones del grupo de madres pasaron a ser virtuales. Yo, que ya era mayor, tuve que aprender a usar el teléfono inteligente que Andrés me había comprado. A los 69 años, aprendiendo a hacer videollamadas, a usar WhatsApp, a navegar en Internet. Aprendí porque quería seguir conectada con el grupo de madres, porque no podía dejar de buscar, ni siquiera durante una pandemia global. Durante el encierro, pasé más tiempo que nunca en la habitación de José Miguel. Sin poder salir de casa, sin distracciones, solo yo y mis recuerdos. Miraba sus cosas, recordaba cada momento que habíamos compartido. Me preguntaba constantemente, ¿dónde estás, hijo mío? ¿Qué te pasó? ¿Estás vivo? ¿Estás sufriendo? ¿Piensas en mí? María Teresa me llamaba todos los días para asegurarse de que estuviera bien, de que no me hubiera dejado hundir completamente en mi tristeza. Para el 2023, 25 años después de la desaparición de José Miguel, yo tenía 72 años, un cuarto de siglo buscando a mi hijo. La mayoría de las personas que habían estado conmigo al principio ya habían seguido adelante con sus vidas. Muchos ni siquiera mencionaban a José Miguel ya, quizás por no hacerme sentir mal, quizás porque después de tanto tiempo ya ni se acordaban, pero yo sí me acordaba. Cada mañana al despertar,
José Miguel era mi primer pensamiento. Cada noche al acostarme, era mi último pensamiento. Vivía en un estado constante de espera, de esperanza desesperada. Hubo momentos a lo largo de esos 27 años en los que, mirando hacia atrás ahora, pude haber visto señales de que algo más grande estaba pasando. En el 2005, una vecina me contó que el día que José Miguel desapareció, ella había visto un carro viejo y destartalado pasando lento por nuestra calle alrededor del mediodía. No le había dado importancia en ese momento, pero años después lo recordó y me lo mencionó. Para entonces ya era demasiado tarde para investigar, pero sembró en mí la idea de que quizás alguien lo había llevado, que no había sido un accidente sino algo planeado. En el 2012 me llegó una carta anónima. Decía: «Su hijo está vivo, pero no donde usted cree». No tenía remitente, no tenía firma. La llevé a la policía, pero me dijeron que probablemente era una broma cruel, que había gente enferma que se divertía torturando a familiares de desaparecidos. Pero yo guardé esa carta. La releía constantemente, tratando de encontrar alguna pista en esas palabras. Está vivo, pero no donde usted cree. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde podría estar si no en Venezuela? ¿Lo habían sacado del país? En el 2018, 20 años después, apareció un testigo que decía haber visto a José Miguel el día de su desaparición. Era un señor que se había mudado de San Carlos poco después y que apenas se había enterado del caso. Dijo que recordaba haber visto a un muchacho joven, de características similares a las de José Miguel, subirse a un carro con un hombre mayor cerca de donde estaba la espiga dorada. No había pensado nada extraño en ese momento, pero ahora, al enterarse de la desaparición, quiso reportarlo. Otra vez investigaron, pero sin más detalles sobre el carro o el hombre. No había mucho que hacer. Todas estas piezas estaban ahí, dispersas a lo largo de los años, pero nunca formaron un cuadro completo. Nunca encajaron de una manera que me diera respuestas. Era como tener un rompecabezas con piezas faltantes. Podía ver partes de la imagen, pero nunca la imagen completa. Y así viví durante 27 años, con fragmentos de información que solo generaban más preguntas. Y entonces llegó ese martes de enero del 2025. La llamada que cambió todo. Cuando la doctora Patricia Rojas me dijo que habían encontrado a mi hijo, cuando me dijo que estaba vivo, sentí que el mundo se partía en dos. El mundo de antes, donde mi hijo estaba desaparecido, y el mundo de ahora, donde finalmente tendría respuestas. No podía creerlo. Después de 27 años, después de tantas pistas falsas, después de tanto dolor, ¿podía ser verdad? María Teresa habló con la doctora Rojas mientras yo intentaba recuperar el aliento en el piso de la cocina. La doctora explicó que trabajaba en un centro de atención para personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Lara. Explicó que tenían a un hombre, de aproximadamente 46 años, que había estado en el centro desde el 2024, sin poder identificar completamente quién era. Tenía fragmentos de memoria, pero nada concreto. Lo habían encontrado vagando en las calles de Barquisimeto, desorientado, sin documentos. La trabajadora social había empezado una investigación exhaustiva para intentar identificarlo. Había algo en él que le decía que este hombre tenía una historia, que venía de algún lugar, que alguien lo estaba buscando. Entonces empezó a revisar bases de datos de personas desaparecidas en Venezuela. Encontró la foto de José Miguel de 1998. La comparó con fotos actuales del hombre en el centro. A pesar de los 27 años transcurridos, las similitudes eran notables. La estructura facial, los ojos, ciertos rasgos que el tiempo no borra completamente. Pero no se quedó solo con eso. Hizo pruebas más exhaustivas. Consiguió que le tomaran fotografías profesionales al hombre y las pasó por programas de reconocimiento facial que comparan cómo envejece una persona. La coincidencia fue del 82%. Además, el hombre, aunque no recordaba su nombre completo, había mencionado en varias ocasiones fragmentos de memoria.
Una mujer haciendo arepas. Un pueblo pequeño. Una casa con un corredor. Piezas sueltas de un rompecabezas. La doctora Rojas continuó investigando. Encontró registros de un caso, en el 2010, de un hombre llamado Carlos Mendoza, que había muerto en una finca aislada en el interior del estado de Cojedes. Cuando las autoridades fueron a la propiedad después de su muerte, encontraron a un joven, en ese entonces de unos 30 años, viviendo ahí en condiciones extrañas. El joven estaba desorientado, no hablaba mucho, parecía tener problemas mentales. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico primero, después a diferentes instituciones. Nunca se logró identificarlo porque no tenía documentos y él no podía dar información coherente sobre su identidad. Ese joven, que ahora era el hombre de 46 años en el centro de Barquisimeto, había pasado los últimos 15 años moviéndose entre diferentes instituciones del sistema de salud y asistencia social de Venezuela. Sin identidad, sin familia conocida, sin pasado claro. Hasta que la doctora Rojas empezó a conectar los puntos. Carlos Mendoza había vivido en Cojedes. Murió en el 2010. En su finca encontraron a un joven sin identificar de aproximadamente 30 años, lo que significaría que nació alrededor de 1979. José Miguel nació en 1979. José Miguel desapareció en 1998, desde San Carlos Cojedes. Todo empezaba a encajar. La doctora Rojas me explicó todo esto mientras yo, sentada ya en una silla de la cocina con María Teresa, sosteniéndome, trataba de procesar la información. Me dijo que necesitaban hacer pruebas de ADN para confirmar, pero que ella estaba casi segura de que el hombre en su centro era mi José Miguel. Me preguntó si podía ir a Barquisimeto lo antes posible. Yo, por supuesto, dije que sí. Hubiera ido caminando si fuera necesario. Andrés, cuando se enteró, consiguió un carro prestado y al día siguiente, el miércoles por la mañana, salimos hacia Barquisimeto. María Teresa vino conmigo. El viaje fue el más largo de mi vida, aunque solo fueron unas 3 horas. Cada minuto se sentía como una eternidad. Mi mente no podía dejar de pensar. ¿Y si realmente era él? ¿Y si después de 27 años finalmente vería a mi hijo? ¿Cómo se vería? ¿Me reconocería? ¿Qué le habían hecho? ¿Por qué había estado todos estos años sin poder regresar a casa? Llegamos al centro de atención alrededor del mediodía. La doctora Rojas nos recibió personalmente. Era una mujer de unos 50 años, con lentes, vestida profesionalmente, con una calidez en sus ojos que me dio algo de paz. Me llevó a su oficina primero. Me explicó que necesitaba prepararme para lo que iba a ver, que José Miguel, si era él, no era el muchacho de 19 años que yo recordaba, que 27 años en las condiciones en las que había estado lo habían cambiado, que tenía problemas con su memoria, que estaba recibiendo tratamiento psicológico, que el proceso de recuperación sería largo. Le dije que no me importaba cómo se viera, qué tanto recordara, cuánto tiempo tomara su recuperación. Solo quería verlo. Solo quería saber que estaba vivo. La doctora Rojas asintió con comprensión. Me dijo que había preparado a José Miguel para mi visita, que le había explicado que posiblemente su madre vendría a verlo, pero que él no estaba seguro, que su memoria era confusa, que no quería darme falsas esperanzas, ni a él tampoco. Caminamos por un pasillo del centro. Mis piernas temblaban. María Teresa me sostenía del brazo. Sentía que iba a desmayarme. Entramos a una sala común donde había varias personas, y ahí, sentado en un sofá mirando por la ventana, estaba él. Lo supe de inmediato. A pesar de los años, a pesar de los cambios, a pesar de todo. Era mi José Miguel. Más grande, con barba, con canas en las sienes, con arrugas alrededor de los ojos. Pero era él, mi hijo, mi bebé que salió a comprar pan hace 27 años y nunca regresó. Me acerqué despacio. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no pude contener. Él me miró. Había confusión en sus ojos.
pero también algo más. Un reconocimiento que no era consciente, pero que estaba ahí, en algún lugar profundo. Me detuve frente a él. No sabía qué decir. ¿Qué le dice una madre a su hijo después de 27 años? Finalmente, con la voz quebrada, solo dije: José Miguel, soy yo, soy mamá. Él me miró fijamente. Silencio. Un silencio que pareció durar horas, pero que probablemente fueron solo segundos. Y entonces, algo cambió en su rostro. Una lágrima rodó por su mejilla. Su boca se abrió como si quisiera hablar, pero no encontrara las palabras. Levantó una mano temblorosa hacia mí. Y en un susurro tan bajo que casi no lo escuché, dijo: «Mamá, ¿eres tú?». Me derrumbé. Caí de rodillas frente a él y lo abracé. Lo abracé con toda la fuerza que tenía, con todo el amor acumulado de 27 años, con todo el dolor, toda la esperanza, toda la desesperación. Él también me abrazó, torpemente al principio, como si no recordara cómo se hacía, pero después con más fuerza. Nos quedamos así, abrazados, llorando los dos, mientras María Teresa y la doctora Rojas lloraban también a nuestro lado. No sé cuánto tiempo estuvimos así. El tiempo dejó de existir. Solo éramos José Miguel y yo, madre e hijo, reunidos finalmente después de una separación que había durado casi 3 décadas. Cuando finalmente nos separamos, me senté a su lado. Le tomé las manos. Estaban ásperas, curtidas por el tiempo y el trabajo. Las estudié, tratando de reconciliar estas manos de hombre adulto con las manos jóvenes que recordaba. Él me miraba con intensidad, como si también estuviera tratando de reconciliar sus memorias fragmentadas con la realidad frente a él. La doctora Rojas nos dejó solos un momento. Le dije a José Miguel cuánto lo había extrañado, cuánto lo había buscado, cómo nunca había dejado de creer que estaba vivo. Le conté sobre su habitación que mantuve intacta, sobre las marchas, sobre el grupo de madres buscadoras. Él escuchaba, llorando silenciosamente. De vez en cuando asentía, como si fragmentos de lo que le decía resonaran con algo en su memoria. Mencioné las arepas y sus ojos se iluminaron levemente. «Arepas», repitió. «Recuerdo. El olor. Mamá haciendo arepas en la mañana». Era un comienzo, un pequeño hilo de memoria que podíamos seguir. Le hablé de su papá, de Carolina, de Andrés. Le mostré fotos en mi teléfono que siempre cargaba conmigo. Fotos de él cuando era niño, cuando era adolescente. La última foto que teníamos de él antes de desaparecer. Fotos de la familia, de la casa, de San Carlos. Él miraba cada foto con concentración intensa, como si tratara de forzar a su cerebro a recordar. No sé si tú que estás escuchando esto puedes imaginar lo que se siente. Después de 27 años de oscuridad, de preguntas sin respuesta, de dolor insoportable, finalmente tener a tu hijo frente a ti, vivo. Es una mezcla de alegría tan intensa que duele, de alivio tan profundo que te deja sin aliento, y de tristeza por todo el tiempo perdido. Porque sí, lo encontré. Sí, está vivo. Pero perdimos 27 años. Él perdió su juventud, su vida, sus oportunidades. Yo perdí ver a mi hijo crecer, convertirse en hombre, vivir su vida. Nadie nos puede devolver esos años. Si llegaste hasta este punto de mi historia, si has sentido algo de lo que yo sentí, te pido que me ayudes. Dale like a este video si te ha tocado el corazón. Comenta qué te parece esta historia. ¿Qué opinas de lo que pasó? Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Historias como la mía necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Hay miles de madres todavía buscando a sus hijos. Tu apoyo, tu like, tu comentario, hace que este canal crezca y pueda llegar a más personas. No es solo mi historia, son las historias de todas nosotras, las madres que nunca nos rendimos. Los días siguientes en Barquisimeto fueron de adaptación mutua. La doctora Rojas organizó que me quedara en un pequeño hotel cercano al centro para que pudiera visitar a José Miguel diariamente. También coordinó las pruebas de ADN para confirmar oficialmente,
lo que yo ya sabía en mi corazón. Ese era mi hijo. Me explicó todo lo que sabían sobre su situación. Carlos Mendoza, el hombre que había secuestrado a José Miguel, tenía un historial psiquiátrico complejo. Había estado internado en diferentes ocasiones por episodios psicóticos. Vivía solo en una finca heredada de sus padres, en el interior de Cojedes, completamente aislado del mundo. Por razones que probablemente nunca entenderemos completamente, ese 19 de marzo de 1998, Carlos vio a José Miguel caminando solo hacia la panadería y algo en su mente enferma lo impulsó a secuestrarlo. Según pudieron reconstruir basándose en lo que José Miguel había podido recordar fragmentadamente a lo largo de los años, Carlos lo abordó, probablemente con alguna excusa o engaño. Quizás le ofreció llevarlo en su carro, quizás fingió que necesitaba ayuda con algo. José Miguel, siendo un muchacho educado y confiado, no vio el peligro. Una vez que subió al carro, Carlos lo llevó a su finca. Ahí, usando una mezcla de manipulación psicológica, amenazas y el aislamiento total del mundo exterior, logró mantener a José Miguel cautivo. En los primeros meses, José Miguel intentó escapar varias veces, pero la finca estaba en medio de la nada, rodeada de terreno inhóspito. Carlos le decía que si intentaba irse, se perdería y moriría. Le decía que las autoridades lo estaban buscando por algún crimen que no había cometido. Le llenaba la cabeza de mentiras. Con el tiempo, y esto es lo más doloroso de entender, Carlos logró convencer a José Miguel de que su familia había muerto en un accidente. Le dijo que yo, su madre, había fallecido, que su hermana y hermano también, que no tenía a nadie más en el mundo excepto a Carlos. José Miguel, aislado, sin acceso a ninguna información del exterior, sin manera de verificar nada, y sometido a este bombardeo psicológico constante, eventualmente empezó a creer las mentiras. Su mente, como mecanismo de defensa ante el trauma, empezó a bloquear sus recuerdos reales y a construir una realidad alterna, donde lo que Carlos decía era verdad. Es lo que los psicólogos llaman síndrome de Estocolmo, combinado con trauma complejo. La mente de José Miguel se fracturó para poder sobrevivir. Durante 12 años, de 1998 hasta el 2010, José Miguel vivió en esa finca con Carlos. No era exactamente un prisionero en el sentido físico después de los primeros años. No estaba atado ni encerrado constantemente, pero era un prisionero mental. Carlos lo había convencido de que ahí era donde pertenecía, que no había otro lugar para él. José Miguel trabajaba en la finca, ayudando con los animales, con los cultivos pequeños que tenían. Era una existencia básica, primitiva, completamente desconectada del mundo moderno. Carlos murió en el 2010 de un ataque al corazón. José Miguel lo encontró una mañana, tirado en el piso de la casa, sin vida. La muerte de Carlos debería haber sido su liberación, pero para entonces, José Miguel estaba tan psicológicamente dañado que ni siquiera supo qué hacer con su libertad. Vagó por la finca durante semanas, comiendo lo que encontraba, completamente solo. Eventualmente el hambre lo obligó a salir y buscar ayuda. Llegó a un pueblo cercano, desorientado, sucio, aparentando tener problemas mentales severos. Las autoridades locales, sin saber qué hacer con él, lo llevaron primero a un hospital. Ahí intentaron identificarlo, pero José Miguel no podía dar información coherente. No recordaba su nombre completo. No recordaba de dónde era. No podía explicar qué había pasado. Los doctores determinaron que tenía amnesia disociativa causada por trauma severo. Lo pasaron a un centro psiquiátrico, donde estuvo internado durante varios años recibiendo tratamiento. En el 2015, lo trasladaron a un centro de atención para personas en situación de vulnerabilidad en Barquisimeto. Ahí pasó los siguientes años, viviendo en una especie de limbo. No estaba completamente loco, pero tampoco estaba completamente funcional. Podía hacer tareas básicas, podía interactuar con otros de manera limitada, pero su pasado era un misterio incluso para él mismo.
Los trabajadores sociales intentaron ayudarlo a recordar, pero sin éxito significativo, hasta que llegó la doctora Patricia Rojas en el 2024. La doctora Rojas tenía una pasión particular por casos de personas no identificadas. Había estudiado técnicas modernas de investigación, de análisis facial, de búsqueda en bases de datos. Cuando empezó a trabajar en el centro y conoció el caso de José Miguel, algo le dijo que había una historia ahí que necesitaba ser descubierta. Dedicó meses a investigar, comparando fotos, buscando en registros antiguos, conectando puntos que nadie más había conectado. Y finalmente, tuvo éxito. Cuando me explicó todo esto, sentada en su oficina ese primer día, sentí una mezcla de emociones imposible de describir. Agradecimiento profundo hacia esta mujer que había dedicado tanto esfuerzo a devolverme a mi hijo. Rabia hacia Carlos Mendoza por lo que le había hecho a José Miguel, aunque ya estaba muerto y no podía enfrentar justicia. Tristeza por los años perdidos, por el sufrimiento que José Miguel había experimentado. Y esperanza, porque finalmente podíamos empezar un proceso de sanación. Las pruebas de ADN tardaron una semana. Fue la semana más larga de espera, aunque ya sabía el resultado que confirmarían. Todos los días iba al centro a pasar tiempo con José Miguel. Le hablaba de nuestro pasado, de su infancia, tratando de despertar memorias. A veces parecía recordar algo, un destello de reconocimiento en sus ojos. Otras veces me miraba con confusión, como si yo fuera una extraña contándole historias de otra persona. Un día le llevé ropa de él que había guardado, una camisa que le gustaba usar cuando era joven. La miró durante largo rato, la tocó, se la acercó a la nariz como tratando de captar algún olor familiar. «Esta es mía», dijo finalmente. No como pregunta, sino como afirmación. Era la primera vez que hacía una afirmación clara sobre su pasado. Fue un momento de avance pequeño, pero significativo. Otro día le llevé una grabación de música llanera que solíamos escuchar juntos. Puse la música en mi teléfono y se la di. Él cerró los ojos y escuchó. Una lágrima rodó por su mejilla. «Papá», murmuró. Papá escuchaba esto. Era otro fragmento de memoria regresando. Cada pequeño avance era una victoria. Un pedacito más de mi hijo regresando de donde había estado perdido. La doctora Rojas me explicó que la recuperación de José Miguel sería un proceso largo y posiblemente incompleto. Que algunos recuerdos quizás nunca regresarían. Que el trauma que había sufrido había dejado marcas permanentes en su psique. Pero también me dijo que con amor, paciencia y tratamiento adecuado, José Miguel podía eventualmente tener una vida relativamente normal. Que el hecho de haberse reunido con su familia sería una parte crucial de su sanación. Carolina vino desde Maracay cuando le conté. El reencuentro entre hermanos fue emotivo, pero también confuso para José Miguel. Carolina le mostró fotos de cuando eran niños juntos, le contó historias. Él la miraba tratando de recordar. «Hermana», dijo finalmente, aceptando intelectualmente lo que le decían aunque no pudiera recordar emocionalmente. «Andrés también vino. Los 3 hermanos juntos, después de 27 años. Faltaba Rafael, pero al menos estábamos nosotros, lo que quedaba de nuestra familia, reunidos». Los resultados del ADN llegaron finalmente. 99.9% de probabilidad de parentesco materno-filial. Confirmación oficial de lo que ya sabíamos. José Miguel Lugo, reportado desaparecido en marzo de 1998, había sido encontrado vivo en enero de 2025. 27 años después. Era real. No era un sueño. Mi hijo había regresado. El proceso de llevar a José Miguel de vuelta a casa fue complejo. No fue simplemente recogerlo del centro y llevarlo a San Carlos. Su condición mental requería que el proceso fuera gradual, supervisado. La doctora Rojas coordinó con psicólogos en San Carlos para que José Miguel tuviera continuidad en su tratamiento. También se aseguró de que yo entendiera las realidades de lo que significaba cuidar a alguien con trauma tan severo. José Miguel no era el joven de 19 años que había salido de mi casa.
Era un hombre de 46 años con problemas de memoria, con ansiedad severa, con depresión. Tenía pesadillas frecuentes donde revivía fragmentos de su cautiverio. A veces se despertaba gritando, desorientado. Otras veces se quedaba mirando al vacío durante horas, perdido en pensamientos que no podía articular. Requería medicación diaria, terapia regular, supervisión constante en las primeras semanas. Andrés y Carolina me ayudaron a preparar la casa. Actualizamos un poco la habitación de José Miguel, aunque mantuvimos elementos que podrían ayudarlo a recordar. Su cama, su buró, algunas de sus cosas. Pero también modernizamos un poco para que no se sintiera como un museo. Instalamos un sistema de seguridad básico porque la doctora nos advirtió que José Miguel podría intentar irse en momentos de confusión, pensando que necesitaba regresar a la finca donde había estado. En febrero de 2025, un mes después de nuestro primer reencuentro, José Miguel vino finalmente a casa. Fue un momento surreal. Verlo cruzar el umbral de la puerta después de 27 años. Verlo mirar alrededor de la casa, reconociendo algunas cosas, otras completamente ajenas para él. Le mostré su habitación. Se sentó en su cama. Tocó las paredes. Miró por la ventana hacia el patio. «Conozco este lugar», dijo suavemente. «No recuerdo por qué, pero lo conozco». Los primeros días fueron de ajuste. José Miguel estaba nervioso, inquieto. No estaba acostumbrado a vivir en un espacio cerrado con otra persona después de tantos años de vida institucional. Yo trataba de darle espacio, pero también de estar presente. Cocinaba sus comidas, me aseguraba de que tomara sus medicamentos. Le hablaba suavemente cuando lo notaba ansioso. María Teresa venía todos los días a ayudar, a acompañarnos, a darme soporte emocional también, porque esto era difícil para mí también, porque sí, había recuperado a mi hijo, pero no al hijo que perdí. Este era un hombre que había sufrido cosas inimaginables, que tenía cicatrices invisibles profundas. Había momentos de frustración cuando él no recordaba algo que para mí era significativo. Había momentos de dolor cuando lo veía luchar con sus memorias fragmentadas. Había momentos de miedo cuando tenía episodios de ansiedad severa y yo no sabía cómo ayudarlo. Pero también había momentos hermosos. Momentos cuando se reía ante algo gracioso en la televisión y por un segundo veía un destello del José Miguel que había sido. Momentos cuando comía mis arepas y decía que sabían ahogar, aunque no pudiera explicar por qué. Momentos cuando me abrazaba sin razón aparente, como si su cuerpo recordara lo que su mente no podía. La psicóloga que lo atendía en San Carlos, la doctora Mercedes, me explicó que el cerebro de José Miguel había creado mecanismos de defensa para sobrevivir al trauma, que parte de él había apagado los recuerdos de su vida anterior, porque eran demasiado dolorosos al contrastarlos con la realidad de su cautiverio. Que ahora que estaba seguro, esos mecanismos se estaban deshaciendo lentamente, permitiendo que las memorias regresaran. Pero era un proceso que tomaría tiempo, quizás años. Las noticias de que José Miguel había sido encontrado se esparcieron por San Carlos como fuego. La gente venía a la casa a verlo, curiosos, emocionados, queriendo confirmar que el milagro era real. Pero eso era abrumador para José Miguel. Tuve que empezar a limitar las visitas, a pedir que la gente respetara su privacidad mientras se adaptaba. Algunos entendieron, otros se sintieron ofendidos, pero mi prioridad era el bienestar de mi hijo. Hubo también un interés mediático renovado. Los mismos programas de televisión que habían cubierto su desaparición ahora querían cubrir su regreso. Periodistas llamaban, tocaban la puerta. Al principio acepté algunas entrevistas, pensando que era importante contar la historia, mostrar que los milagros sí suceden. Pero cuando me di cuenta de que el constante escrutinio público estaba afectando negativamente a José Miguel, que lo ponía más ansioso, paré. Dije no más entrevistas. Esta era nuestra vida privada, no un espectáculo. En marzo, un mes después de que José Miguel regresara a casa,
Se cumplieron exactamente 27 años desde su desaparición. Fue un día emocional. Por primera vez en 27 años, ese 19 de marzo no fue un día de angustia absoluta. Sí fue un día de reflexión profunda, de procesar todo lo que había pasado. Pero también fue un día de agradecimiento, porque mi hijo estaba vivo, estaba en casa, estábamos juntos. José Miguel tuvo un avance significativo ese día. Estábamos sentados en el corredor de la casa, como solíamos hacer hace tantos años. De repente él se volteó hacia mí y dijo: «Mamá, te pedí dinero para comprar pan». Recuerdo que salí de la casa, hacía calor, iba caminando. Y después, no recuerdo. Se puso a llorar. Era la primera vez que verbalizaba un recuerdo claro del día de su desaparición. Lo abracé mientras lloraba, diciéndole que estaba bien, que no tenía que forzar los recuerdos, que llegarían cuando tuvieran que llegar. La doctora Mercedes nos explicó más adelante que este tipo de avances, donde los recuerdos empiezan a regresar, pueden ser tanto positivos como difíciles. Positivos porque significan que el cerebro está procesando el trauma. Difíciles porque pueden venir acompañados de mucha emoción y angustia. Nos preparó para la posibilidad de que José Miguel recordara cosas perturbadoras sobre su cautiverio, y que tendríamos que estar preparados para apoyarlo a través de eso. Conforme pasaron los meses, José Miguel empezó a adaptarse más a la vida en casa. Establecimos rutinas, que la doctora Mercedes dijo que eran importantes para darle sentido de seguridad y normalidad. Desayunábamos juntos cada mañana. Yo preparaba mis arepas, él tomaba su café. Después él tenía su sesión de terapia, ya fuera en persona o virtual. Por las tardes dábamos paseos cortos por el vecindario, ayudándolo a refamiliarizarse con San Carlos. Las noches las pasábamos en casa, viendo televisión o simplemente conversando. José Miguel empezó a ayudar un poco en la casa. Tareas simples al principio, como regar las plantas, barrer el patio. Le daba sentido de propósito, de contribución. Un día me pidió si podía ayudarme a hacer las arepas. Fue un momento especial. Él amando la masa, sus manos trabajando mecánicamente como si el cuerpo recordara algo que la mente no podía. «Yo hacía esto», murmuró, «cuando era... antes». Otro fragmento de memoria regresando. En junio, José Miguel tuvo su primer aniversario número 47. Hicimos una celebración pequeña, solo familia cercana. Carolina vino con sus hijos, Andrés con los suyos. Mis nietos conocieron finalmente a su tío José Miguel, en un contexto más relajado. Los niños fueron increíbles con él, sin juzgar, sin hacer preguntas incómodas. Solo lo aceptaron como era. José Miguel parecía disfrutar su compañía, sonriendo ante sus travesuras, escuchando sus historias de escuela. Hicimos un pastel de chocolate, su favorito. Cuando le cantamos cumpleaños feliz y apagó las velas, vi lágrimas en sus ojos. Le pregunté después qué había deseado. Me dijo: «Deseé poder recordar los otros cumpleaños que perdí. Deseé poder recuperar el tiempo». Le dije que el tiempo perdido no se puede recuperar, pero que podíamos hacer nuevos recuerdos, que cada día juntos era un regalo. Él asintió, entendiendo la verdad de esas palabras. Por esos meses, el grupo de madres buscadoras me contactó. Querían que compartiera mi historia en su reunión mensual. Acepté. Fui a Maracay con María Teresa. Ver a esas mujeres, mis compañeras de dolor durante tantos años, fue emotivo. Les conté mi historia completa. Lloré con ellas. Les dije que no perdieran la esperanza, que los milagros sí suceden, aunque sean raros. Pero también fui honesta. Les dije que incluso cuando encuentras a tu hijo, la historia no termina ahí, que la recuperación es un proceso largo y complejo, que el final feliz viene con sus propios desafíos. Rosa, la señora cuyo hijo desapareció en 1996, me abrazó llorando. Me dijo que mi historia le daba esperanza renovada, que ella seguiría buscando. Marta, cuya hija seguía desaparecida,
Me agradeció por no rendirme, porque historias como la mía les recordaban por qué ellas tampoco podían rendirse. Fue un momento de conexión profunda, de hermandad entre mujeres que compartimos el mismo dolor. Cuando regresé a San Carlos después de esa reunión, José Miguel me preguntó dónde había estado. Le expliqué sobre el grupo de madres buscadoras, sobre todas las mujeres que todavía buscan a sus hijos. Él se quedó en silencio un momento. Después dijo: «Lo siento, mamá. Siento haberte hecho pasar por eso». Le dije que él no tenía nada por qué sentirse culpable, que lo que le pasó no fue su culpa, que yo solo estaba agradecida de tenerlo de vuelta, que esos 27 años de búsqueda valieron la pena porque al final lo encontré. En agosto tuvimos un retroceso. José Miguel tuvo una crisis severa de ansiedad. Durante varios días estuvo extremadamente agitado, confundido, diciendo que necesitaba regresar a la finca. La doctora Mercedes explicó que era parte del proceso, que su cerebro estaba procesando traumas profundos y a veces eso causaba regresiones temporales. Tuvimos que ajustar su medicación. Fue un periodo difícil. Me recordó que la recuperación no es lineal, que hay altibajos. Pero superamos esa crisis. José Miguel volvió a estabilizarse. Y cuando lo hizo, algo había cambiado. Como si al atravesar esa crisis hubiera procesado algo importante. Empezó a hablar más sobre su tiempo en la finca, cosas que antes no podía o no quería verbalizar. Describió cómo Carlos lo manipulaba, cómo lentamente su sentido de la realidad se había distorsionado. La doctora Mercedes grababa estas sesiones, con permiso, porque eran información valiosa para entender su trauma y ayudarlo a sanar. En septiembre, José Miguel expresó interés en visitar la finca donde había estado cautivo. La doctora Mercedes pensó que podría ser terapéutico, un tipo de exposición controlada. Pero yo tenía miedo. Miedo de que le hiciera daño, de que lo traumatizara más. Al final decidimos intentarlo, pero con preparación previa y con la doctora Mercedes acompañándonos. El viaje a la finca fue tenso. José Miguel estaba nervioso, pero determinado. Cuando llegamos al lugar, ahora abandonado y en ruinas después de 15 años sin mantenimiento, él se bajó del carro lentamente, caminó alrededor, miró la casa destartalada, tocó las paredes y entonces empezó a llorar. Lloró como nunca lo había visto llorar. Lloró por los años perdidos, por el sufrimiento, por todo. La doctora Mercedes y yo lo sostuvimos mientras lloraba, dejándolo sacar todo. Después de ese día, José Miguel pareció más ligero, como si se hubiera quitado un peso. Dijo que necesitaba ver el lugar para hacerlo real, para cerrar ese capítulo, que ahora podía empezar a mirar verdaderamente hacia adelante, en lugar de estar constantemente jaloneado por el pasado. Fue un momento de transformación importante en su proceso de sanación. Para fin de año, José Miguel había hecho progreso significativo. Todavía tenía días malos, todavía luchaba con su memoria, todavía necesitaba medicación y terapia. Pero también tenía cada vez más días buenos, días donde sonreía genuinamente, donde participaba en conversaciones, donde parecía estar presente de verdad. Días donde podía ver atisbos del hombre que podría llegar a ser, reconstruido desde las cenizas de lo que había sufrido. En diciembre, por primera vez en 27 años, pude celebrar Navidad con mi hijo. Armamos el árbol juntos, cocinamos hallacas juntos. En Nochebuena, toda la familia se reunió en mi casa. Carolina y Andrés con sus familias, María Teresa con la suya, todos juntos. José Miguel estaba un poco abrumado por tanta gente, pero también feliz. Vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. Cuando dieron las 12 nos abrazamos todos. José Miguel me abrazó a mí especialmente fuerte. Me susurró al oído: «Gracias por nunca rendirte, mamá. Gracias por encontrarme». Le respondí: «Te buscaría 1000 veces más si fuera necesario. Eres mi hijo. Siempre te voy a buscar». Ahora estamos en enero de 2026. Ha pasado un año desde aquel martes cuando sonó el teléfono
y mi vida cambió para siempre. Un año desde que recuperé a mi hijo después de 27 años de búsqueda incansable. José Miguel vive conmigo. Seguimos trabajando en su recuperación. Hay avances y retrocesos. Algunos recuerdos han regresado. Otros probablemente nunca lo harán. Pero estamos juntos, y eso es lo que importa. He aprendido mucho en este año. He aprendido que la recuperación es un maratón, no un sprint. Que el amor puede sanar heridas profundas, pero que también se necesita ayuda profesional, medicación, paciencia infinita. He aprendido que mi hijo no es el joven que perdí, sino un hombre que ha sobrevivido cosas inimaginables. Y he aprendido a amar esta nueva versión de él, con todas sus complejidades y desafíos. José Miguel ha empezado a hacer trabajitos pequeños desde casa. Le gusta trabajar con madera, haciendo artesanías. La doctora Mercedes dice que trabajar con las manos es terapéutico para él, le ayuda a mantenerse anclado en el presente. Vende algunas de sus creaciones en el mercado, con ayuda de Andrés. Le da orgullo poder contribuir, poder ser productivo. Es parte de su proceso de reconstruir su identidad, de sentirse como una persona completa. Las pesadillas han disminuido en frecuencia. Ya no son todas las noches, sino quizás 1 o 2 veces por semana. Cuando las tiene, sabe que puede venir a mi habitación, que estoy ahí para él. A veces solo necesita saber que no está solo, que está seguro. Esas noches nos sentamos en la sala, tomo su mano y le hablo suavemente hasta que se calma lo suficiente para volver a dormir. El grupo de madres buscadoras me ha pedido que sea portavoz, que comparta mi historia públicamente para dar esperanza a otras. He aceptado con la condición de que se respete la privacidad de José Miguel, que él no tiene que estar en el centro de atención. Mi historia es también la historia de tantas otras madres, y si contarla puede ayudar a alguien más, entonces vale la pena. He pensado mucho sobre Carlos Mendoza, sobre qué tipo de enfermedad mental lo llevó a hacer lo que hizo, sobre el hecho de que está muerto y nunca enfrentará justicia terrenal por robarle 27 años de vida a mi hijo. Siento enojo, por supuesto, pero también, extrañamente, algo parecido a la lástima. Porque para hacer algo así, debes estar muy enfermo. Eso no excusa sus acciones, pero me ayudan a entender que el mal que le hizo a José Miguel vino de un lugar de profunda enfermedad, no de simple maldad. María Teresa sigue siendo mi roca, mi apoyo constante. Viene casi todos los días, ayuda con José Miguel, me da el respiro que necesito ocasionalmente. Me recuerda que también tengo que cuidarme a mí misma, que no puedo cuidar a José Miguel si yo estoy quebrada. He empezado a ir a terapia yo también, procesando mis propios 27 años de trauma, aprendiendo a vivir en este nuevo mundo donde mi búsqueda terminó, pero mi trabajo como madre protectora continúa. Carolina y Andrés han sido maravillosos. Han aceptado a su hermano tal como es ahora, sin expectativas irreales. Carolina le ha enseñado a usar la computadora, le ha mostrado cómo buscar cosas en Internet, cómo ver videos. Es increíble ver a José Miguel descubrir tecnología que no existía cuando desapareció. El mundo cambió tanto en 27 años, y él está tratando de ponerse al día. Andrés lo ha llevado ocasionalmente a su ferretería, dejándolo ayudar con tareas simples. José Miguel parece disfrutar esto, el trabajo físico, la interacción limitada con clientes. Andrés es paciente con él, nunca lo presiona, siempre está ahí si José Miguel se siente abrumado. Ver a mis 3 hijos juntos, apoyándose mutuamente, es uno de los regalos más grandes de todo esto. Los vecinos de San Carlos han sido mayormente respetuosos. Algunos siguen siendo curiosos, pero han aprendido a darle espacio a José Miguel. Se ha convertido en una especie de figura conocida en el pueblo, el muchacho que regresó después de 27 años. Los niños del vecindario lo tratan con normalidad, lo saludan cuando pasa. A veces le piden ayuda con cosas simples. Esa normalidad es sanadora para él. Hubo un momento hermoso hace unos meses. José Miguel estaba en el patio trasero,
trabajando en una de sus artesanías de madera. Un niño del vecindario, de unos 8 años, se asomó por la cerca. Le preguntó a José Miguel qué estaba haciendo. José Miguel le explicó pacientemente. El niño le preguntó si podía enseñarle. José Miguel aceptó. Ahora, varias tardes a la semana, ese niño viene, y José Miguel le enseña a trabajar la madera. Es beneficioso para ambos. El niño está aprendiendo una habilidad, y José Miguel está practicando interacción social en un contexto seguro. La doctora Mercedes está muy complacida con el progreso de José Miguel. Dice que ha superado muchas de sus expectativas iniciales, que aunque nunca será el de antes, está construyendo una nueva identidad funcional, que puede tener una vida con significado, con propósito, con alegría, a pesar de todo lo que pasó. Eso me da tanta esperanza. No espero que mi hijo sea el joven de 19 años que perdí. Acepto y amo al hombre de 47 años que he recuperado. Hay momentos todavía difíciles. Días donde José Miguel está callado, retraído, perdido en pensamientos que no comparte. Días donde yo me siento abrumada por todo, por la responsabilidad de su cuidado, por el peso emocional de nuestra historia. Días donde ambos lloramos por el tiempo perdido, por lo que pudo haber sido pero nunca será. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Y cuando vienen, los enfrentamos juntos. He vuelto a vender arepas, esta vez desde mi casa. Es mi forma de mantenerme activa, de contribuir económicamente. José Miguel a veces me ayuda, especialmente cuando está teniendo un buen día. Los clientes vienen, compran, conversan un poco. Es una rutina reconfortante, un pedacito de normalidad en una vida que ha sido cualquier cosa menos normal. Pienso en todas las madres que todavía están buscando. Rosa, Marta, Carmen y tantas otras. Rezo por ellas. Rezo porque ellas también encuentren respuestas, aunque sé que estadísticamente la mayoría no las tendrá. Me siento culpable a veces, culpable por haber tenido este final relativamente feliz, cuando tantas otras nunca lo tendrán. Pero la doctora Mercedes me dice que no es productivo sentir culpa por algo bueno que me pasó, que en su lugar puedo usar mi experiencia para dar esperanza y apoyo a otras. Le pregunté a José Miguel hace poco si me culpaba. Si me culpaba por haberlo mandado a comprar pan ese día, por no haberlo acompañado, por no haber hecho algo diferente que hubiera evitado todo esto. Él me miró con sorpresa genuina. Me dijo: «Mamá, tú no hiciste nada malo. Tú solo me pediste comprar pan. Lo que pasó no fue tu culpa». Sus palabras me liberaron de una culpa que había cargado durante 27 años, aunque racionalmente sabía que no era mi culpa. Escuchárselo decir a él lo hizo real. Miro hacia el futuro con una mezcla de esperanza y realismo. Sé que José Miguel probablemente nunca será completamente independiente. Sé que siempre necesitará algo de apoyo, de supervisión. Sé que sus hermanos han prometido cuidar de él cuando yo ya no esté. Pero también sé que cada día es un regalo. Cada conversación, cada sonrisa, cada pequeño avance en su recuperación es un milagro. Tengo 75 años. He vivido una vida llena de amor y dolor, de pérdida y recuperación. No sé cuántos años me quedan, pero los que me queden los quiero pasar con mi hijo, dándole el amor que no pude darle durante 27 años. Recuperando, en la medida de lo posible, el tiempo perdido. No es la vida que imaginé cuando José Miguel era niño, cuando soñaba con verlo casado, con sus propios hijos, con una carrera exitosa. Pero es nuestra vida, y es preciosa a pesar de todo. Si me estás escuchando ahora, si has llegado hasta el final de mi historia, quiero decirte algo importante. La vida puede ser cruelmente injusta. Puede quitarte todo lo que amas en un instante. Puede hacerte sufrir de maneras que nunca imaginaste posibles. Pero también puede darte milagros cuando menos los esperas. Puede devolverle esperanza a un corazón roto. Puede demostrar que el amor de una madre es más fuerte que el tiempo, la distancia o el trauma. Aprendí que nunca debes rendirte mientras haya una posibilidad.
aunque sea mínima. Aprendí que la esperanza es una elección que haces todos los días, incluso cuando todo parece perdido. Aprendí que la comunidad importa, que no puedes atravesar tragedias sola, que necesitas apoyo. Aprendí que la sanación es posible, aunque nunca sea completa, aunque siempre queden cicatrices. Para las madres que están buscando, no pierdan la esperanza. Sigan buscando. Cada día que buscan es un día donde la esperanza vive. Y si nunca encuentran respuestas, sepan que hicieron todo lo posible, que su amor fue suficiente, que no están solas. Hay una comunidad de nosotras, madres buscadoras, que nos entendemos, que nos apoyamos, que nunca nos rendimos. Para los que tienen a sus seres queridos cerca, ámenlos, aprecien cada momento. No den por sentado que estarán ahí mañana. Digan, te amo, con frecuencia. Abracen fuerte. Porque la vida puede cambiar en un instante, y lo único que queda son los recuerdos y el amor que compartieron. José Miguel y yo perdimos 27 años, años que nunca recuperaremos. Pero nos encontramos. Después de casi 3 décadas, nos encontramos. Y aunque él no es el mismo, aunque yo no soy la misma, aunque todo ha cambiado, seguimos siendo madre e hijo. Ese vínculo nunca se rompió, ni siquiera cuando el tiempo y la distancia intentaron destruirlo. Mi mensaje final es simple pero profundo. Nunca es tarde para encontrar esperanza. Nunca es tarde para recibir un milagro. Nunca es tarde para que una madre recupere a su hijo. Si yo pude, después de 27 años, entonces nada es imposible. La fe, la persistencia y el amor pueden mover montañas. Hoy, mientras grabo esto, José Miguel está en el patio haciendo una mesa de madera. Lo veo por la ventana. Está concentrado en su trabajo, con el sol de la tarde iluminando su rostro. Es un hombre de 47 años que lleva el peso de un trauma indescriptible. Pero también es mi hijo, mi José Miguel, que regresó a casa. Y por eso, a pesar de todo el dolor, a pesar de todos los años perdidos, mi corazón está lleno de gratitud. Si te gustó mi historia, si te conmovió, si aprendiste algo de ella, por favor déjame un comentario. Cuéntame qué te pareció. Cuéntame de qué país o ciudad estás escuchando. Si conoces a alguien que está buscando a un ser querido, comparte este video con ellos. Dale like para que más personas puedan escuchar esta historia. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Hay miles de historias como la mía que necesitan ser contadas, que necesitan ser escuchadas. Tu apoyo hace que este canal pueda seguir compartiendo estas historias de esperanza, de lucha, de amor maternal que nunca se rinde. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje de 27 años que culminó con el milagro más grande de mi vida. Gracias por creer, como yo creí, que nunca es tarde para que una madre recupere a su hijo. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Los milagros sí existen.